Hospital Policlínico La Rosaleda, centro de referencia de la sanidad privada en Galicia desde hace más de 5 décadas. La Rosaleda cuenta con el mejor y más completo cuadro médico. Actualmente está formado por casi un centenar de facultativos altamente cualificados que cubren prácticamente todas las especialidades médicas. Además, dispone de unidades específicas totalmente punteras, como la unidad del sueño, antitabaco, neurología cognitiva, neurofisiología. El hospital está dotado asimismo con la tecnología más avanzada, ofreciendo a sus pacientes las máximas prestaciones sanitarias con los más vanguardistas medios de diagnóstico, quirúrgicos y asistenciales. Más de 10.000 metros cuadrados a tu disposición, con unas instalaciones recientemente reformadas para una mayor confortabilidad, exclusividad y el mejor trato a sus pacientes. Y todo ello sin esperas y con una financiación adaptada a tus necesidades. Porque lo verdaderamente importante no puede esperar. Por ti, por los tuyos. Hospital Policlínico La Rosaleda. Hola, bienvenidos. Bueno, nueva temporada de Falando de Saúde en la televisión del Correo Gallego. Qué paciencia tienen ustedes, Dios mío. Pero bueno, en cualquier caso, sean bienvenidas, que se lo agradecemos muchísimo. Y por supuesto, después de ustedes, a quien tengo que darle, nobleza obliga, la más cordial bienvenida es a mi querida compañera María Almodóvar. María, bienvenida. Gracias, qué gusto verte. ¿Cuántos años, verdad? Uy, cuántos, pero parece que fue ayer, ¿verdad? Y los que nos queden, si Dios quieren, y ustedes quieren, porque sin ustedes nosotros aquí no pintamos nada. Bueno, vamos a hablar de algo, pero antes de que yo les diga de qué vamos a hablar, me tiene que decir a mí María de qué vamos a hablar hoy, porque ya saben que en esta casa manda ella, como en todas las casas de bien, como tiene que ser. María, ¿de qué hablamos hoy? Pues hoy en Falando de Saúde, entrevista a una cirujana y una ecografista de La Rosaleda. A continuación, los espectadores plantean sus dudas sobre la prevención del cáncer de mama. El doctor Ignacio Balboa nos explicará qué significa rotura de fibras y, por último, desde el Servicio de Enfermería de La Rosaleda nos aconsejarán cómo actuar ante la gripe. Y dirán ustedes, una cirujana y una ecografista. ¿Y para qué? Pues verán, para diagnosticar de una manera eficaz y rápida, porque importa mucho el tiempo, eso que se llama diagnóstico precoz, de una patología que yo no sé, honestamente estoy convencido de que no es que sea más frecuente que antes, lo que pasa es que se diagnostica mucho más afortunadamente, que es el cáncer de mama, algo que afecta a las mujeres y también a los hombres, por cierto, que en mucha menor cuantía, pero también. Verán ustedes, se puede convertir probablemente, a tenor de lo que aseguran los expertos, en algo que antes daba un miedo atroz y que se llevaba muchas vidas por delante, a ser casi, no quiero exagerar, pero como una enfermedad crónica. Es decir, se cura en un porcentaje altísimo de casos y en esa curación tiene una importancia capital el diagnóstico precoz y que se hace a través de unidades que empiezan a proliferar y que se llaman unidades de diagnóstico rápido. Por eso, el que haya personas con conocimientos multidisciplinares que ayudan a facilitar el diagnóstico es fundamental. En este caso nos acompañan una cirujana y una ecografista. ¿Por qué? Porque entre las dos son capaces de hacerlo de manera muy rápida y muy sistemática, la manera de decirles a ustedes, ¿tienen o no tienen un cáncer de mama? Con poner inmediatamente en marcha todo el protocolo que está establecido para el tratamiento más eficaz. Ellas son la doctora Cristina Varela y la doctora Saichi Díez. Bienvenidas a las dos. Gracias. María, ¿verdad que hoy vas a tener un montón de preguntas para ellas? Bueno, un montón, o sea, es que de verdad que mira los folios, ¿te das cuenta? Bueno, vamos a ver. Lo primero que le vamos a preguntar es lo siguiente. Doctora Varela, ¿en qué consiste esa unidad? ¿Por qué nace? ¿Para qué nace y cuánto tiempo lleva? Bueno, desde La Rosaleda pues llevamos ya un tiempo dándole una vuelta para formar una unidad integral de mama para dar cobertura a todas las necesidades que tienen las mujeres que son diagnosticadas de cáncer de mama, ¿no? Y empezando por un diagnóstico rápido, como decías, pues con la idea y el objetivo de reducir al máximo la incertidumbre, ¿no?, que genera pues esa espera de resultados, con lo cual desde nuestro servicio
lo que vamos a cortar son los tiempos entre que la paciente llama para pedir una cita y entre la consulta y la realización de pruebas, ¿de acuerdo? Con lo cual, en un mismo día se puede hacer una valoración inicial, realizar las pruebas de diagnóstico por imagen necesarias, incluso tener los resultados ese día. La paciente cuando llega habitualmente es porque ya se ha notado algo raro, ¿verdad? La típica autoexploración. Luego entraremos en detalle, pero Claro. ¿es ese Sí, el primer paso habitual? Sí, en principio esta unidad pues, está para ayudar pues, a las mujeres que se palpan un nódulo, un bulto en una autoexploración. También podemos ayudar a los pacientes que tienen una prueba, una mamografía o ecografía, pues un resultado no concluyente, o para una segunda opinión, o incluso para realizar un chequeo. Está claro. Han comentado que bueno, pues muchas de las pacientes acuden a esta unidad porque bueno, se han notado un bulto en el pecho. Aunque parece ser que hay autores que lo ponen un poco en entredicho, ¿no? Todo esto. Pero, ¿qué nos puede decir y, sobre todo, cuál sería la manera correcta de realizar esa autoexploración y la frecuencia? Vale. En principio, la autoexploración nunca debe ser el único método diagnóstico para cáncer de mama, porque está demostrado que no, por sí sola no reduce la mortalidad de cáncer de mama, porque lo único que reduce la mortalidad es la mamografía, ¿de acuerdo? Pero de todas formas, nosotros estamos viendo que en la consulta el 70% de los pacientes que vemos es porque se palpan un nódulo, con lo cual, si tenemos una buena información, ¿vale? Puede ser pues, de gran ayuda, valioso y sencillo. En principio, el año pasado, por ejemplo, hicimos unas jornadas de puertas abiertas sobre autoexploración mamaria y el 90% de las pacientes no conocían ni la forma de hacerlo, ni cuándo, ni... ¿De acuerdo? Entonces, simplemente decir pues que se debe realizar mensualmente, ¿de acuerdo? En las pacientes que estén en menopausia o embarazadas, pues un día, da igual a lo largo del mes, pero un día al mes, ¿de acuerdo? Y en las pacientes que tengan la regla, pues realizarlos una semana después de que inicie la regla, ¿de acuerdo? Porque si no la mama está más sensible, más nodular, ¿de acuerdo? Y puede dar falsos positivos. Está claro. De todas maneras, viene después de esa primera exploración, de esa primera valoración por parte, una valoración clínica, viene lo que se llama diagnóstico por imagen, que tanto ha supuesto en el avance diagnóstico de prácticamente todas las enfermedades. Y diagnóstico por imagen al punto que ahora se llaman así, departamentos de diagnóstico por imagen. Cuando yo estudiaba eran el departamento de rayos, porque era lo único que había. Pero ahora hay otras herramientas, ¿verdad, doctora Díaz? Sí, bueno, hay muchas, sí. Pero bueno, sigue siendo la mamografía, como dice Cristina, nuestro caballito de batalla, nuestro gold estándar, nuestro estándar de oro, porque es que es la única que científicamente se ha comprobado que disminuye la mortalidad de mama. Sin embargo, está la ecografía y está la resonancia magnética. La ecografía y la mamografía, digamos que se llevan un poquito de la mano, complementándose más a la par, pero bueno, no se sustituyen una con otra, son como paralelas. Sobre todo porque la ecografía, yo recuerdo cuando empezó a aparecer, que tenía muy poca resolución, pero ahora la capacidad de resolución que tiene, ahora es que se ve a veces hasta casi lo que no hay. Sí, bueno, la ecografía ha avanzado bastante, la verdad es que sí, y bueno, la ecografía básicamente la estamos utilizando mujeres menores de 35 años. Mayores de 35 años ya hay que valorar la paciente en sí, pero siempre como diagnóstico para cáncer de mama tenemos que hablar como nuestra técnica de imagen estándar es la mamografía. Hay una cosa que se asociaba antes, cuando se hacía la mamografía, estamos hablando de hace bastantes años, que podía, como se repite de vez en cuando, o se hace un screening, que podría haber problemas. Era una leyenda urbana, por supuesto, con la dosis de radiación. Es que hoy la dosis de radiación que se hace en una mamografía es absolutamente inocua, lo era casi siempre, pero ahora mucho más. Sí, bueno, de hace muchos años para acá la dosis ha ido reduciéndose poco a poco con la digitalización mucho más. En la Rosaleda compraron un equipo que es de microdosis muchísimo menor y bueno, es un equivalente a, no sé, un mes de radiación ambiental a lo que siempre estamos expuestos, realmente es baja. Doctora, para quien nos esté ahora viendo y escuchando, técnicamente, ¿qué es una mamografía? Y sobre todo, ¿es la única manera de prevención? Bueno, prevención es una prevención secundaria, porque la mamografía, los factores de riesgo del cáncer de mama no son realmente controlables, con lo cual no podemos prevenir directamente en ellos. La mamografía, ¿qué es lo que nos ayuda? Nos ayuda a un diagnóstico precoz. Al diagnosticar precozmente podemos tener un tratamiento más viable, con una calidad de vida mejor, sobre todo mejorar la supervivencia del paciente. La mamografía es un estudio por imágenes donde se utilizan radiaciones ionizantes, se utiliza rayos X, se utiliza un equipo que se llama mamógrafo, donde vamos a ver que existe, no sé, creo que la imagen que tenemos aquí, ¿no?
una paleta que es transparente, se tiene que traccionar la mama, aplastarla, porque con la compresión de la mama se va a aplanar el tejido, se va a fijar y va a permitir que haya menos solapamiento de las imágenes. Va a haber una emisión de radiación donde se va a imprimir en la película la imagen y eso es una pantalla. La pantalla nosotros los radiólogos la vemos en el monitor y damos una aproximación diagnóstica. Es nuestro gol estándar, que Sí, te sí. puedo decir, no sé qué. Y ¿Debería hacérselo todo el mundo? Quiero decir, no todo el mundo, sino todas las mujeres a partir de una determinada edad, eso que se llama el screening del cáncer de mama, ¿se recomienda bueno, en algún el momento? screening es esto de la prevención precoz, ¿no? Sí. Es una prevención secundaria donde se busca meter en un gran volumen de pacientes, ¿ok? Para detectar la enfermedad en su mínima expresión para que sea curable. Eso sería lo que es el screening realmente. Es un punto bastante controversial, ¿ok? La recomendación es en muchísimas sociedades científicas que a partir de los 40 años te hagas una mamografía, por lo menos para saber cómo está tu mama. Ajá. Y después de allí, bueno, hay muchísimas publicaciones. Actualmente, el último congreso de la Sociedad Española de Patología Mamaria, vimos que su recomendación es que a partir de los 45 ya hay evidencia científica suficiente para que todas las mujeres nos hagamos una mamografía a los 45 años, ¿no? Pero bueno, cuando hablamos de un screening poblacional, que es otra cosa diferente porque va con un plan de salud, ¿verdad?, incluido, toda España está abarcada, de 50 a 70 años está estudiada, o sea, ya todas las comunidades autónomas tienen un plan de screening establecido. Además de su eficacia diagnóstica, que está absolutamente demostrada, tiene otra ventaja importante que es bueno que sepamos, y es que es sencilla y no es nada dolorosa. Porque parece que le van a hacer algo en la mama a la pobre señora y que va a salir de allí, bueno, traumatizada. Sí, bueno, las experiencias personales de cada quien se contribuyen claro. en el ambiente y, bueno, si tú ves que cómo se hace la mamografía el técnico tiene que tomar la mama, traccionarla, colocarla en una plantilla que va a estar muy fría y tiene que ser comprimida. Es una zona, nuestras mamas son una zona muy sensible. Cierto. Cada persona tiene una sensibilidad diferente, evidentemente. Yo no te puedo decir que no va a ser doloroso porque podría ser mi percepción personal y hay pacientes que dicen que sí lo es. Yo sí creo que es incómoda, que es tolerable y que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida hacemos cosas que son mucho más dolorosas, incluso por belleza, y que esto es algo que puede salvar la vida. Entonces yo realmente considero que es algo que debemos hacerlo, tolerarlo y verlo como que son fracciones de segundo en el momento que la mama está comprimida con las dos paletas. Además no requiere ninguna preparación especial. No, bueno, recomendamos que no tengan talcos o esos desodorantes que son grumosos, que puedan dejar algún tipo de residuo porque eran algún tipo de artefacto, Vamos, ¿no? una duchita antes de venir está bien. No, pero es que el mismo desodorante, si es con mucho talco, tal, puede dar artefactos y puede dar falsos positivos. Y bueno, quizás la preparación es que el día anterior se recuerden de tener todos sus estudios así en mano y traérnoslos a los radiólogos, que a nosotros nos gusta mucho comparar con los estudios anteriores, porque cualquier mínimo cambio o la estabilidad es una ventaja para nosotros. Está claro. Llegamos a una parte estética, no menos importante en este proceso, que es la micropigmentación. Bueno, ¿en qué consiste? Bueno, yo creo que dentro de una unidad multidisciplinar, pues un servicio de micropigmentación, en este caso oncológica, para los pacientes con cáncer de mama es necesario. La micropigmentación en las pacientes con cáncer de mama, pues, que han pasado una mastectomía y que ya no tienen areola o pezón, se sienten como mutiladas o incompletas delante del espejo y su proceso de reconstrucción no solo pasa por colocar una prótesis, un colgajo, autólogo, lo que sea, no se ven completas hasta que su complejo areola-pezón no está reconstruido. Y una forma muy sencilla de hacerlo es con la micropigmentación, ¿vale? Vamos, es lo que se llama comúnmente maquillaje semipermanente, ¿vale? Los pigmentos son un poquito más superficial que un tatuaje, por eso no es permanente, ¿vale? Hay que hacer unos retoques pues, a los 4 o 6 años y conseguimos pues, unas areolas y unos pezones en 3D, camuflaje de cicatrices, incluso para cirugías estéticas o incluso para las cejas, ¿vale? Se hace un diseño de cejas pelo a pelo en pacientes oncológicas que van a tener un tratamiento de quimioterapia, ¿de acuerdo? También para la alopecia, pero bueno, en este caso estamos hablando de las Tenemos, creo que, oncológicas. una imagen de una micropigmentación de cejas. Podemos ver el antes y el después. Sí, esta paciente se hizo ayer. En este caso es una alopecia, pero bueno, la indicación sería la misma para las pacientes que pierden el pelo por un tratamiento quimioterápico. Este es el resultado recién terminado el trabajo.
a los 30 está la zona un poquito inflamada, pero bueno, a los 30 días el pigmento queda fijado y se hacen los retoques necesarios. ¿Cada cuánto tiempo hay que hacerse el retoque? El retoque, a los 30 días se hace el retoque, y la media es que dure pues aproximadamente 4 años, se va perdiendo poco a poco el color, dependiendo de cómo trates tú tu piel y la radiación solar y todo. Cristina, tengo una curiosidad. Esto está evidentemente protocolizado. ¿Cuál sería habitualmente el circuito que sigue una paciente cuando entra por la puerta del hospital para llegar a vuestras manos? ¿Qué pasa ahí? Pues desde su casa lo que tiene que hacer es llamar a la Rosaleda y pedir una cita preferente en la unidad de mama, que ya se le da pues, en los días siguientes. La primera valoración la veré yo, será la primera cara que ve de la unidad. Le haremos una historia clínica completa, pues, indagando un poquito en factores de riesgo, antecedentes personales y familiares, y una exploración completa. Dependiendo de la exploración y la edad y los antecedentes, pues se pedirán las pruebas de imagen oportunas, ya sea mamografía, ecografía o ambas, o si hay que hacer alguna complementaria. Se hacen a continuación de la consulta, ya bajan a rayos, como y ya están en preaviso pues la doctora Díaz o los demás. Y el informe ya se hace en el mismo momento. Si hay una lesión sospechosa, se le ofrece a la paciente biopsiarla en ese momento, y en los siguientes días pues ya tenemos un resultado definitivo. Fácil y sencillo. Pues sí, y rápido. Y aparte que en los tiempos que corren, pues uno tiene que cuidarse más e invertir en salud, que eso nunca es un mal gasto. ¿Tenemos preguntitas de nuestros televidentes? ¿Vamos por ellas? Vamos por ellas. Como saben, pueden enviarnos todas sus dudas, todas sus preguntas a través del correo electrónico a falandodesaude@correotv.es, o si no, nos pueden seguir por medio de las redes sociales como Facebook y Twitter. Bueno, empezamos con las preguntas. A ver, esta quién la quiere responder. Fernando de Santiago dice: me gustaría que se comentasen los últimos resultados sobre el screening de cáncer de mama, que ponen de manifiesto la nula utilidad del mismo. No lo digo yo, ¿eh? Al no variar la supervivencia, el tamaño no es el factor pronóstico del tumor, parecen ser otros. ¿Hablo yo? Bueno, efectivamente es un debate continuo sobre screening sí, screening no, ¿de acuerdo? En el último congreso español de la mama, que fue hace 3 semanas, fue una mesa de debate muy interesante. Yo supongo que Fernando de Santiago pues, se refiere a un estudio que está muy ahora de moda, es un estudio canadiense que habla, pues es un seguimiento a 25 años en el que concluyen que la mamografía anual no reduce la mortalidad en pacientes entre 49 y 69 años. Pero tiene muchísimas limitaciones, es muy criticado este estudio, ¿vale? Porque utiliza poblaciones de distintas edades, con lo cual es difícil sacar conclusiones. También que los autores reconocen que la calidad de la mamografía que utilizan es muy pobre, ¿vale? Está reconocido por ellos. Es que 25 años en mamografía es un mundo, ¿eh? No, pero sí. Es que además lo que hacen, el ensayo son 5 años, o sea, mamografías anuales durante 5 años y luego las siguen 25 años. Pero no le hacen más mamografía. Claro, justo coincide con la introducción del screening de mama en ese país, con lo cual no se sabe si a partir de los 5 años la gente se somete a screening o no. Ahí tiene muchas limitaciones, incluso la Sociedad Americana de Radiología lo critica, dice que el programa de screening canadiense que es muy deficiente, ¿vale? Entonces eso es una de las limitaciones de ese estudio. Dicen que, por favor, que las mujeres no cojan a rajatabla esas conclusiones porque hay que... Cristina, muy fácil. Yo tengo una regla de oro que me ha funcionado siempre muy bien. Si tú fueras la que tuvieras que hacerte el screening, ¿tú lo harías o no? Yo no lo voy a hacer a una mujer que no se lo haga, yo lo haría. Ya está, se puede decir más alto, pero más claro no. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta, Ana de Santiago, doctora Díaz. ¿A partir de qué edad es recomendable que una mujer se haga una mamografía? Bueno, ya lo hemos conversado, ¿no? Sí. A partir de los 40, 45 años, según la Sociedad Española de Senología y... Pero si una mujer de 35 que no tiene antecedentes quiere... Eso ya hay que protocolizarlo, para eso Cristina ha montado la unidad, va a asesorarte fantásticamente, pero sí, si la pregunta puntual es de 35 años, el primer estudio es la ecografía. Si vemos de todas maneras siempre una mujer que tiene un hallazgo sospechoso por ecografía, si tiene tal, igual a lo mejor se le hace mamografía, no se descarta, pero ya eso va a individualizarse dependiendo de cada paciente. Sí, dentro del grupo de factores de riesgo. Claro. Sí, ya empezaríamos con el sándwich, resonancia, mamografía. Claro, sí, ya son
las 3 historias. ¿Tenemos tiempo para una más o Sí, no? yo creo que sí. Pues, doctora Bueno, depende de Varela, lo que me vayáis a preguntar después. Si es facilito. no, te voy a dejar así un poco con la duda. Vale. Doctora Varela, ¿qué ocurre con la micropigmentación si una paciente engorda o adelgaza? ¿Influye? Bueno, en este caso, si hablamos de micropigmentación de areola o pezón, bueno, yo aquí tengo un ejemplo, Sí. ¿vale? Si una persona engorda, las mamas van a crecer, pero si esa mama está radiada, no va a crecer, se fija la grasa y el tejido mamario, con lo cual ahí no afectaría, ¿de acuerdo? Está claro. Bueno, ¿y ahora viene qué? Ay, tu examen, ¿qué estás deseando? Que ya no sé yo. No voy a perder más tiempo. A ver. ¿Qué es una rotura de fibras? Pues es facilita, eso es muy fácil. Bueno, a ver, ¿cómo les explico yo? ¿Han oído alguna vez, la gente que practica deporte seguramente sí, han oído alguna vez eso que se llama el síndrome de la pedrada? Eso que va uno, está corriendo, está jugando un partido y de pronto nota como que le han pegado una pedrada aquí en la pantorrilla y se queda, es más, en algún caso se ha vuelto al de atrás y le ha querido sacudir pensando que le había dado una patada. Eso es un síntoma clásico de rotura de fibras musculares. Lo que ocurre es que suele haber un estadio previo, que es lo que se conoce vulgarmente como contractura. ¿Por qué se produce una y otra? La contractura es un aviso que el músculo le da a nuestro cerebro porque se queda contracturado, se queda apretado, sencillamente porque está en condiciones o bien de sobreexceso en la carga muscular o, que es bastante frecuente por cierto, deshidratado. Lo típico, hemos estado jugando un partido muy largo, hemos sudado muchísimo, el músculo está deshidratado y avisa quedándose contracturado y doliendo. Pero si a pesar de la contractura y sin hacer nada continuamos, entonces se produce la rotura de fibras. La rotura puede ser desde unas simples fibras hasta la rotura completa de un músculo y entonces la cosa ya es un poco más compleja, al punto que en algunos casos hay que recurrir a la cirugía para volver a empalmar los dos trozos del músculo que se han roto. ¿Qué inconveniente tiene la rotura de músculos de las fibras musculares? Cuando es muy abundante, cuando son unas fibrillas no pasa nada. Primero reposo, naturalmente, y después rehabilitación. Pero cuando hay una rotura importante, incluso que exija cirugía o sin cirugía, lo que se produce es una cicatrización. Entonces, esa cicatriz pierde elasticidad comparada con las fibras musculares que hay alrededor. Y es bastante frecuente, sobre todo en deportistas de élite, que esa lesión, como no se fortalezca muchísimo el músculo, pueda reproducirse debido a que el tejido cicatricial tiene menos digamos, capacidad de estiramiento, menos elasticidad que tiene el músculo habitual. En cualquier caso, la rotura fibrilar es mucho más frecuente de lo que parece, pero lo que pasa es que son microroturas que no tienen mayor trascendencia. Pero, fundamental, para evitarlo, regla de oro, antes de empezar un ejercicio, estirar los músculos que vayamos a utilizar. Y naturalmente, a ver, un poquito de preparación física, no nos hayamos pasado los 3 últimos años sin dar ni un palo al agua y de repente ponernos a jugar un partido de pádel porque está de moda, porque lo más normal es que se nos contracturen hasta los empastes y que se nos pueda romper de todo. Así que diferencia... por cierto, cuando uno tiene una contractura e incluso cuando tiene una rotura de fibras, ustedes lo habrán visto muchas veces en los partidos de fútbol retransmitidos o de baloncesto, deporte en general, que inmediatamente le ponen una bolsa con frío. ¿Por qué? Porque cuando se produce bien una contractura, que al final no es más que un proceso inflamatorio, o bien una rotura, que también se acompaña de proceso inflamatorio, el mejor remedio es el frío, porque al enfriar provoca la constricción de los vasos e impide que salga líquido fuera y se hinche, entonces se hincha menos. Y la segunda fase de la inflamación es la reabsorción de eso que ha salido. En ese caso es el calor, pero eso 24 horas después. Por tanto, inmediatamente frío durante las primeras 24 horas y a posteriori, si no ha habido cirugía, entonces es el calor el que puede ayudarnos. Y otra cosa importante también, cuando hay una rotura de fibras, si son pequeñitas puede no pasar nada, pero cuando es una rotura importante, no se asusten si le aparece un hematoma que luego se pone negro. No, sencillamente que dentro de las fibras musculares hay vasos. Si la rotura es lo suficientemente importante, puede haber una pequeña hemorragia que al ser superficial entre lo que se llama la fascia del músculo y la piel, la sangre sale libremente y a lo mejor la rotura la tenemos en la pantorrilla y se nos pone negro hasta el talón, sin problema. Buena clase. Muchas gracias. Sí. Es que he sufrido unos cuantos ya. La experiencia. ¿Y ahora qué nos toca? Ahora nos vamos a la Rosaleda para recibir un consejo.
Hola, soy Diego, soy enfermero del Policlínico La Rosaleda y les voy a hablar de la gripe. La gripe es una infección de garganta, pulmones y nariz que se propaga con facilidad. Es provocado por el virus de la influenza. Este se contrae al inhalar las gotitas de tos y estornudos de personas que tengan la gripe. También se puede contraer debido al tocar objetos que tienen el virus y echarse las manos a los ojos, a la nariz o a la boca. Por eso la higiene diaria es muy importante. Los síntomas aparecen relativamente rápido, en los primeros 7 días, aunque normalmente aparecen ya entre los 2 y 3 primeros días de estar en contacto con el virus. El primer síntoma que aparece es la fiebre, aunque también aparecen otros comunes, como son náuseas, vómitos, dolor de cabeza, dolor corporal, mareos, decaimiento. Entre el segundo y cuarto día de la enfermedad, los dolores y la fiebre desaparecen y aparecen otros como el dolor de garganta, otros síntomas relacionados con el sistema respiratorio como estornudos, tos, rinorrea. El tratamiento para la gripe es simple, solo hay que tratar los síntomas, es un tratamiento sintomático. Cualquier persona, cualquier edad, puede tener graves consecuencias por la gripe, aunque siempre hay grupos de riesgo, como son las personas mayores de 65 años, las personas menores de 2 años, las embarazadas de 3 meses que están en época de gripe, personas que viven en centros de tratamiento a largo plazo, personas que tengan afecciones cardíacas, pulmonares, renales crónicas, diabéticos o incluso personas con el sistema inmune deprimido. El personal sanitario tampoco nos libramos de eso, ya que estamos en contacto casi siempre con este tipo de personas enfermas de la gripe. En esta época de gripe se abre la campaña de vacunación, en la que se recomiendan la vacunación de todas las personas mayores de 6 meses, haciendo hincapié en todas las personas anteriormente dichas de los grupos de riesgo. Antes de vacunarse, debe consultar con su médico de cabecera si es usted alérgico al huevo, a la neomicina o a cualquier tipo de componente de la vacuna. También debe de consultar con su médico de cabecera si antes de vacunarse se encuentra con síntomas catarrales o se encuentra mal. Y se nos acabó el tiempo. Ya saben ustedes que en televisión, en general, el tiempo es oro. Bueno, pero hoy lo hemos aprovechado bien y lo hemos gastado a manos llenas, pero hemos aprendido un montón. Y nos queda el tiempo justo de agradecerle a la doctora Varela y a la doctora Díaz la amabilidad por habernos acompañado, el habernos hablado tan clarito. Se les ha entendido todo. Muchísimas gracias. A ti por invitarnos. Naturalmente, ¿qué le voy a decir a mi querida compañera, que además tiene la paciencia de aguantarme, María? Muchísimas gracias. No sé quién tiene más paciencia, fíjate. Bueno, vamos a dejarlo empatado, ¿te parece? Bueno, vale. Qué bien rodeado has estado hoy, ¿eh? Te quejarás. Seguro. Wow, la envidia voy a ser de mis compañeros de sexo, que por cierto, las personas tenemos sexo, las palabras tienen género. Vamos a ver si aclaramos las cosas. Menos mal, muy bien, hombre, claro, te aplaudo ahí. Claro. A ustedes agradecerles la paciencia de aguantarnos, la lealtad. Mire que no son leales, 8 años ya, soportándonos una semana tras otra. Gracias, es lo mejor que les puedo decir. Y como siempre, hasta la semana que viene, si lo tienen a bien, que volveremos a estar aquí, el mejor de mis deseos. Salud y mucha suerte. Centros Médicos La Rosaleda han patrocinado este programa.